Los espero. Bueno, y son varias las preguntas que surgen en torno a las causas de los incendios forestales que arrasan la zona central del país. Las autoridades han informado que tras los focos del fuego hay actos negligentes y pirómanos. También hay expertos que aseguran que las altas temperaturas, obviamente el viento, la baja humedad contribuye a la propagación de las llamas. La Fiscalía de O'Higgins, a su vez, va a formalizar a un ejecutivo de la empresa eléctrica CGE para determinar su responsabilidad en un siniestro. Plantaciones de pinos, eucaliptos están en entredicho. De todos estos temas vamos a conversar esta noche. Nos acompaña Eduardo Sáez, meteorólogo de TVN. Eduardo, gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches. Claudio Barrales, psicólogo de la Universidad Central, que está capacitando ahí a los psicólogos que están yendo a la zona de catástrofe. Gracias también por estar aquí esta noche. Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas. Rodrigo, también. Buenas noches. Por estar aquí. Y Claudio Soto, quien es director del Centro para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Gracias por acompañarnos esta noche. Me gustaría que partiéramos por colocar en contexto lo que dice relación con las temperaturas, porque entiendo que enero ha sido un mes que ha presentado ahí récords históricos en cuanto a este tema. Importante tenerlo en consideración a la hora de hacer el resto del análisis. Sí, de verdad enero fue un mes bastante normal. Tuvimos por primera vez en la historia climática 31 días de corrido con temperaturas arriba de 30 grados. Siempre había un día que bajaba la temperatura por primera vez. De verdad, esto se dio tan fuerte, con temperaturas, batimos 3 veces la temperatura récord de Santiago. O sea, una fue la temperatura del mes, que fue en enero, que fueron 36,9 la primera vez, y la segunda fue que batimos el récord histórico para Santiago, que fue de 37,7. Y el récord anterior había sido en diciembre. O sea, ya tenemos una temporada de verano prácticamente donde hemos roto todos los récords. Y aparte que hubo una anomalía térmica muy generalizada en todo nuestro centro norte, con una ola de calor en Antofagasta, donde tuvieron hasta 30 grados, donde en el sur por primera vez se vio parejo una zona entre más o menos Cauquenes hasta más o menos Los Ángeles aproximadamente, donde las temperaturas pasaron los 40 grados hacia arriba, o sea, y se marcó en una estación, aunque es agrometeorológica, sabiendo las salvedades que tiene una estación de esas características, pero se registró casi 45 grados, o sea, fueron 44,9 ahí en el sector de Quillón, o sea, 44,5 fue en Cauquenes. Entonces, de verdad, este año, independiente de las anomalías, porque no quiero entrar en tecnicismo, pero ha sido muy, muy anormal, por lo menos enero, de haber pasado una época de diciembre donde fue muy lluvioso la zona sur, donde la primera semana de enero tuvimos incluso un aluvión allá en el sector de los Altos del Petrohue, y rápidamente cambiamos de fase, una fase totalmente opuesta, donde el anticiclón se reforzó, donde llegó muy al sur, donde provocó aumento de temperatura en menos de una semana. Entonces estamos hablando de un quiebre demasiado brusco. Si la duda hay con las altas temperaturas es si acaso esto finalmente incide, obviamente, en la propagación, en que sea más agresiva, pero si acaso también incide en el origen de los incendios, porque es ahí donde está la duda. No, desde el punto de vista climático, nuestra climatología no tiene condiciones, salvo con tormentas eléctricas en el sector de la Araucanía, cuando de repente tenemos unas tormentas muy explosivas en horas de la tarde, que por los rayos generan algún inicio de incendio. Pero en general la característica climática de nuestro país no tiene las temperaturas ni tiene tampoco el tipo de fenómenos como a poder generar incendio en forma espontánea. O sea, aquí hay una mano externa, por eso que incluso la CONAF ha determinado que más o menos el 99,7% son de características antropogénicas, porque de verdad la climatología de nosotros no es como Australia, no es como el desierto de Australia, no es como lo que sucede en Estados Unidos, que tienen otro tipo de clima que permiten que los incendios, por ejemplo en Washington, donde están las secuoyas, que son árboles que se reproducen gracias a los incendios forestales. O sea, no tenemos ese tipo de características climáticas que nos permitan tener vegetación para sobrevivir ese es un punto ahí que se produce por lo menos un factor que se debiera descartar. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes han escuchado y a sus propias áreas de especialidad, ¿a qué atribuyen esta situación de emergencia que estamos viviendo con los incendios forestales? A ver, yo si puedo, digamos, analizar esta situación, primero señalar que es compleja, es decir, hay una serie de factores que están involucrados en, uno, el inicio del fuego, y después, digamos, en la propagación y en la magnitud que ha alcanzado el fenómeno en la actualidad. Efectivamente, el tema climático es un tema central, y el cambio climático que tanto se ha hablado y que cada vez adquiere más importancia, y que hoy en día la mayoría de los gobiernos, los líderes del mundo,
lo han aceptado y han tomado el desafío de luchar contra él, se está viviendo. Y el tema es de que es tan intenso y tan rápido que lo estamos viviendo ahora. Climas que ustedes saben muy bien, que cambian en el planeta durante periodos de cientos o miles de años, hoy en día cambian en pocos años, en décadas, ¿no? Entonces el clima es un componente importantísimo. Pero un componente hacia lo que se refiere a la propagación, a que sea más vulnerable, más vulnerable a los incendios y al impacto de esto mismo. Y desde esa perspectiva, ¿qué pasa ahí con ciertas plantaciones, pinos, y después otro ahora factor principal son el cambio de uso suelo que ha ocurrido en Chile, más concentrado en la zona centro-sur, sobre todo el hábitat mediterráneo, donde por diversas razones Chile, la población está concentrada entre Santiago y Concepción, están las grandes ciudades. Es el área más productiva, hay donde las plantaciones forestales, la actividad agrícola, y por ende hay mucha presión sobre ese ambiente. Es un ambiente que también tiene muy poco bosque nativo, ¿ya? Hay muy pocas reservas, muy pocos parques nacionales, y entonces este ambiente está principalmente dominado por plantaciones de pino y eucalipto. ¿Y eso en qué incide? Y estas plantaciones son vastas áreas de un ambiente homogéneo, con alta densidad de árboles, están uno pegado del otro, y el pino, como cualquier especie productiva, y si lo llevamos al mundo animal es lo mismo, si yo quiero hablar de los salmones o la carne de cerdo, qué sé yo, son organismos que crecen muy rápido, entonces adquieren los nutrientes rápidamente del suelo y más encima consumen mucha agua. Entonces estas plantaciones, estos árboles exóticos efectivamente secan el ambiente. Y además, y lo dijo el meteorólogo, estos árboles son originarios de Australia y de Norteamérica, el eucalipto y el pino respectivamente, y son especies que están adaptadas por temas evolutivos a los incendios. De hecho, a ellos les sirven los incendios, estas especies se llaman pirófitas, para poder reproducirse. Los cocos de los pinos con el fuego se abren y con eso pueden expandir sus semillas. Entonces, el ambiente acá en Chile es distinto. ¿Te das cuenta? Entonces, esas especies claramente soportan muy bien el incendio, el fuego, pueden propagar con mucha facilidad el fuego. Y eso es lo que hoy en día estamos viviendo, asociado también a que en Chile prácticamente todos los incendios son de origen humano. Claro, te voy a preguntar ahí más adelante cuáles son las medidas que se debieran tomar en cuanto a las decisiones que se realicen en materia de política pública para mejorar esa condición después de este incendio. Porque otro de los factores que también se están mencionando como supuestos responsables es lo que dice relación con la falta de mantención supuesta de la CGE, que es la compañía de electricidad de la zona de la región de O'Higgins. Incluso un ejecutivo va a ser formalizado por este tema. ¿Puede existir técnicamente algún vínculo desde esa perspectiva? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes como representantes del gremio eléctrico? Sí, lo primero es que cuando hablamos de incendios en estos momentos en que todavía tenemos focos vivos, lo primero que uno le nace es empatizar con las personas que han sido víctimas de esos incendios. Y por lo tanto, acá no estamos hablando de números, solo de estadística. Evidentemente la idea es tratar de dar una explicación. Pero lo primero es eso, recordar que hay personas que han perdido la vida producto de estos temas. Y esa probablemente debiera ser la primera reflexión que a todos nos conmueva. Lo segundo es que efectivamente ha habido, como tú has mencionado y ha sido cubierto por la prensa en forma amplia, una serie de juicios respecto de la conexión entre ciertas líneas y el mantenimiento de esas líneas y los incendios. En particular, el incendio respecto del cual se ha hablado en forma más detallada, que además es uno de los incendios que se hizo más famoso, que fue el Nilagüe Barahona, que es justamente aquel por el cual se ha anunciado la formalización de un ejecutivo. La verdad es que nosotros hemos señalado durante el día de hoy que en el caso del origen eléctrico, que eventualmente puede ocurrir, esto es bien importante señalarlo, ya sea por una falla, ya sea por un error humano, podría ocurrir. Y de hecho, en la estadística hay un muy pequeño porcentaje de incendios que estadísticamente se han relacionado con temas eléctricos. Pero ahí podría ocurrir qué cosa específicamente, para irlo aclarando. Quiero ir a este ¿Se refiere punto. Aunque a un cortocircuito para ir entendiéndolo? Exactamente a eso quiero llegar. Lo que se ha dicho es que en este caso particular se habría producido un cortocircuito porque algunas ramas habrían topado los cables y al topar los cables habrían hecho contacto, habrían generado un cortocircuito y eso habría provocado el origen del incendio.
En este sentido, evidentemente, es importante distinguir entre el origen del incendio y la extensión del incendio. Este fue uno de los incendios más grandes que tuvimos y probablemente a la hora de establecer responsabilidades habrá que establecer la responsabilidad del origen del incendio y las responsabilidades asociadas a la extensión y la no extinción justamente del incendio a tiempo. Sin embargo, en el caso del origen eléctrico, afortunadamente, a diferencia de lo que puede ocurrir cuando hay una fogata mal apagada, un pucho, etcétera, los sistemas eléctricos tienen una suerte de caja negra, una suerte de memoria. Para que se entienda, todos los sistemas eléctricos de este tipo, porque esto no ocurre en una pequeña red de distribución en la casa, los sistemas eléctricos de media y alta tensión funcionan con unos dispositivos que se llaman reconectadores, que están puestos arriba de los sistemas eléctricos, cuya función es doble. Por una parte, igual que el interruptor automático de una casa, frente a un cortocircuito, caen. Es decir, abren el sistema y hacen que la línea se desenergice justamente por seguridad. Pero al mismo tiempo, dado que son dispositivos mucho más complejos, son dispositivos de monitoreo, control y telecontrol. Es decir, van guardando toda la información relativa a cualquier evento eléctrico que haya ocurrido en esa línea. En este caso, es importante señalar que esa línea eléctrica respecto de la cual se ha dicho que se cortó el cable, que cayó al suelo, etcétera, esa línea eléctrica se mantuvo energizada, es decir, funcionando por más de 3 horas con posterioridad a el momento en el cual se establece que comenzó el incendio. Y al mismo tiempo, en este sistema que guarda en su registro de eventos, guarda toda la información de la línea, no se percibe absolutamente ningún cortocircuito, con lo cual, al menos desde el punto de vista de la información que nosotros manejamos, no podemos establecer, en este caso particular, una relación entre la línea y el incendio. Claro. Ahora, dentro de los argumentos que entrega la Fiscalía, está uno donde se menciona que no se habría dejado la suficiente distancia entre lo que dice relación con estas líneas y elementos combustibles. Incluso ahí se habla de 5 metros. ¿Indica esto la normativa? ¿Se puede asegurar que se cumpla con ese tipo de mantención en tendidos tan Yo largos? sé que en televisión el tiempo es corto y la verdad es que es bastante largo. Voy a intentar hacerlo lo más breve posible. La normativa eléctrica efectivamente establece una franja de seguridad. Esa franja de seguridad no es la misma, por razones obvias, para todo tipo de línea. Dependiendo la altura de la línea y el nivel de voltaje de la línea, esa franja de seguridad puede ser más de 5 metros, menos de 5 metros, etc. Pero efectivamente existe una franja de seguridad. Esa franja de seguridad establece cuáles son las distancias que pueden haber con casas, con árboles, con construcciones. Establece la prohibición en general de construir o plantar debajo de las redes de transmisión, con algunas excepciones. Por ejemplo, los frutales de hasta 4 metros en cierto tipo de líneas están permitidos. La norma es bastante más compleja. Yo entiendo que por simplificar se ha explicado en forma abreviada. La mantención se efectúa por parte de las empresas haciendo poda de los árboles, en aquellos casos en los cuales los árboles han sobrecrecido, o en aquellos casos en los cuales alguien ha plantado un árbol en la zona en la cual no puede, o de unas dimensiones distintas a las que establece la normativa. Lo que se hace es notificar al dueño del predio, si es que el predio es privado, o al Estado, si es que estamos en una zona de carácter público, y se solicita el acceso para poder efectuar ya sea la tala, ya sea la poda, en función de lo anterior. Ahora, yo vuelvo a decir... La duda es que si la norma es tan compleja, ¿se puede asegurar que efectivamente se está cumpliendo con aquel nivel de mantención? Porque claro, hasta lleno de detalles, depende del lugar, lo que usted está mencionando. Entonces, por eso que queda la duda sobre si se está cumpliendo o no con la mantención. El hecho de que la norma sea compleja, en realidad... Sí, se puede fiscalizar. En realidad tiene todo el sentido, porque efectivamente no son las mismas características o seguridades cuando tienes una torre de 70 metros de altura versus una torre que puede tener 10 metros de altura o 15 metros de altura, y por lo tanto las distancias, etcétera, es evidente que tienen que ser diferentes. Las empresas eléctricas están todo el tiempo preocupadas de hacer este mantenimiento, porque entre otras cosas, el no mantenimiento implica normalmente la interrupción del servicio, y uno de los principales focos de fiscalización de la autoridad está relacionado con el nivel y calidad del servicio. Ahora, algo que hemos señalado durante todo este tiempo es que las investigaciones tienen justamente por propósito establecer en última instancia cuáles son las responsabilidades y por lo tanto lo que corresponde
tanto a las empresas implicadas como a todo ciudadano chileno es colaborar con la investigación y esperar a que sean los tribunales de justicia los que en definitiva establezcan las responsabilidades. Sí, ahora no es el único punto que se está investigando, hay otro caso también, pero la idea es poder avanzar en otros temas y por eso si alguien quiere intervenir o quiere también a lo mejor opinar sobre lo que estaba planteando, ya que cada uno es especialista en un área diferente, puede hacerlo. Siéntanse en libertad para aquello. Y lo que quería preguntar, Claudio, es lo que dice relación con los factores psicológicos. Muchos han hablado también de que uno de los causantes de estos incendios podría ser el aspecto de la piromanía, que podría también estar presente. ¿Cuánto le atribuyes tú de certeza a ese tipo de factores? Correcto. Bueno, primero que nada, ¿cierto? Según lo que estamos viendo acá, primero que nada, ¿cierto? Parece que hay un acuerdo aquí que el origen es humano, ¿ya? De estos incendios. Segundo, ¿cierto? Saber entonces que esto también es un tema complejo, ¿ya? Parece que no hay solo una causa. Entonces habría una variedad de causas que están interactuando y claramente hay un factor humano acá, ¿ya? Entonces parece ser que es nuestra relación de hace ya siglos y años, ¿ya? De cómo los seres humanos con nuestra conducta, nuestra civilización y nuestra sociedad entonces nos estamos comportando y cómo estamos viviendo con la naturaleza. En este caso entonces habría que diferenciar entre es un fenómeno natural y un desastre que es humano. El fenómeno tal como lo vemos ahora, ¿cierto? Es el cambio climático, ¿ya? Nunca habían habido tantos grados, ¿cierto? En un mes. Y segundo entonces es el desastre. El desastre es el humano, ¿cierto? O sea, aquí claramente entonces con intención o sin intención parece ser que los seres humanos entonces estamos teniendo una interacción, una relación con la naturaleza, ¿cierto? En forma claramente inadecuada, ¿ya? Ya sea por falta de educación, falta de cultura o sin intención, por un accidente, ¿cierto? Por algunas condiciones de vulnerabilidad o puede ser también como por intención. Así que como resultado, ¿cierto? Claramente, y las investigaciones, ya tanto en el extranjero como acá en Chile, ¿cierto? Claramente dicen que parece ser que lo más probable, ¿cierto? Que en la mayoría de los casos sea en esta complejidad, ¿cierto? Que sea más bien no intencional, ¿ya? En muy pocos casos, y por eso coincido con lo que estamos hablando acá, en muy pocos casos entonces sería algo puntual, ¿ya? Como en la piromanía, ¿cierto? Como alguna negligencia de alguna compañía, ¿ya? Multifactorial, dice. Claro. Y entrando a lo que tú preguntas, ¿cierto? De la piromanía, es el menor de los casos. Pero claramente, ¿cierto? No hay que descartarlo. Claro, porque ya hemos visto algunos casos, por ejemplo, sobre una mujer en el caso del incendio en el sector de Yungay, donde ella confiesa que esto era netamente por el placer de ver el fuego y el efecto que esto iba provocando. Por eso es que también es interesante conocer a lo mejor un poco más de cómo opera la mente de un pirómano. Ahora, sabemos primero que nada, ¿cierto? Que es en el menor de los casos, ¿ya? Pero cuando se producen, y como lo dijo esta persona, ¿ya? Claramente entonces hay una sensación de placer, ¿ya? Hay una sensación de sentir algo más allá, ¿ya? De lo normal, de la vida diaria. Entonces es un disfrute, lamentablemente, ¿ya? No es que disfrute de la consecuencia de matar a otro y incendiar a otro o dejar algún daño, sino que es la presencia, ¿cierto?, de haber incendiado, de haber hecho fuego, ¿ya? Y sentir esto entonces casi como una expiación de su sensación de deseo o de placer. Y justamente entonces después viene el arrepentimiento, que es lo que vemos ahora, ¿ya? Pero lamentablemente, ¿cierto?, estas conductas continúan siempre y cuando, ¿cierto?, no haya un diagnóstico y haya entonces una intervención de algún equipo profesional. ¿Esto es incontrolable? ¿Se puede mejorar de una situación como esa? Es muy difícil de diagnosticar y de darse cuenta de la conducta diaria, pero cuando ya se realiza, entonces, y se hace este diagnóstico y la persona se le deriva entonces a un equipo de salud mental, lo más probable es que sí hay tratamiento. Y para esto, ¿cierto?, existen varias teorías y varios tipos de intervenciones. ¿Y familiares les cuesta percatarse de esto? Correcto, sí. Ahora, claramente, ¿cierto?, vemos que aunque es difícil de darse cuenta dentro de la familia, sí vemos algunas conductas que son muy, muy parecidas, porque este trastorno de la piromanía estaría dentro de los trastornos del impulso, ¿ya? Entonces, igual que algunas personas que tienen problemas con el juego y otras más, ¿cierto?, aquí también entonces tendría un descontrol de impulso esta persona que no lo logra controlar y por lo tanto entonces ahí es donde produce este fuego y disfruta de ello. Sí.
Son varios los factores que inciden en muchos de los aspectos que están en investigación. De hecho, hoy en día, respecto a estos incendios forestales que siguen en desarrollo, aparecen nuevos focos. También ahí donde a muchos les surge la sospecha de qué puede estar detrás de estos incendios que siguen registrándose. Y por eso en estos minutos que nos quedan me gustaría conocer desde el área de cada uno cuáles debieran ser los puntos a considerar hacia futuro para evitar tragedias como las que estamos viendo, especialmente lo que se refiere a la extensión, porque ese es uno de los elementos que ha llamado la atención en esta emergencia puntualmente respecto a la agresividad que han tenido estos incendios. A ver, desde mi área son muy malas noticias las que tenemos, porque de verdad los análisis, los estudios que hay hacia futuro, sobre todo al 2050, al 2100, hablan de disminución de precipitaciones, aumento de las temperaturas. Entonces, de verdad, el escenario probable es que todas estas condiciones van a ir aumentando. O sea, digamos, solamente estoy hablando netamente desde el punto de vista meteorológico como fuente de poder expandir aún más el incendio. No la ignición, pero sí, ayudar a la proliferación de los incendios. Tenemos gradientes de temperatura, fuertes vientos que también van a estar acompañados, sobre todo en épocas de verano, en momentos de desarrollo de agua costera, cosas como las que tuvimos ahora, que vientos de 60 kilómetros por hora, el famoso factor que ha hablado tanto la CONAF, el 30-30-30, lo vamos a ver cada vez más intenso. Yo creo que vamos a tener que empezar a pensar y acostumbrarnos a que va a ser más habitual encontrarnos con temperaturas cercanas a los 40 grados. O sea, ya esto va a ser un hecho, salvo que tengamos un año puntual en donde tengamos un ciclo atmosférico general en el planeta que nos ayude a que sea y tengamos un año más bajo. O sea, el punto es cómo reducir los escenarios de riesgo. Es que, claro, desde el punto de vista meteorológico... ese contexto se va a mantener como tú lo describes. Y sobre todo el sector secano va a tener, obviamente, mayor cantidad de pastizales y capaz que sean mucho más temprano que tardío, salvo que tengamos, por ejemplo, periodos de lluvia como lo que pasó el año pasado, que en diciembre tuvimos 20 milímetros. Eso es una anomalía totalmente, ocurre una vez cada 30 años, pero lo normal es que tengamos menos de 1 milímetro en la época de diciembre en la zona central. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en el fondo vamos a ver pastizales, como en la época de invierno vamos a tener, se va a concentrar la lluvia principalmente con escenarios de lluvia a veces muy intensos, pero se va a concentrar en un periodo de tiempo corto y vamos a tener quizás primaveras, veranos y otoños muy secos y por lo tanto vamos a tener un mayor año calendario con eventos de proliferación de incendios forestales. ¿Cómo reducir esos escenarios de riesgo considerando ese contexto? Sí, concuerdo totalmente con que el futuro es bastante oscuro en el sentido de que el cambio climático es una realidad. Quien lo niega, digamos, se niega a la capacidad que tiene la humanidad de generar evidencia científica, ¿cierto? Que es la que principalmente debería ser usada por los gobiernos, por las distintas sociedades para tomar las decisiones. Y efectivamente no es solo de que, y para la zona central está muy claro, porque para otras partes de Chile los efectos de las proyecciones de clima son distintas, pero para la zona central es más temperatura y menor precipitación en el largo plazo, en las décadas que vienen. Eso claramente hace más vulnerable todo este territorio a los incendios. Y lo otro, que también yo lo mencioné anteriormente, estos fenómenos climáticos que están más concentrados. O sea, es decir, nosotros tuvimos el año pasado año niño, ¿cierto? Y hubo más lluvia. Efectivamente fue un año lluvioso, pero eso que trajo consigo lluvia en corto tiempo, harto pastizal, y ese pastizal se secó, y este pastizal ahora estaba, qué sé yo, de más de 1 metro, cosa que no sucedía hace bastante tiempo. Entonces, el cambio de uso suelo, tenemos una oportunidad, ¿cierto? Muchos también, se usa mucho este dicho de que es fácil ser general después de la batalla, y fácil criticar, ¿cierto? Pero bueno, hay algo positivo que se puede rescatar una de las pocas cosas positivas que se pueden rescatar de este tipo de situaciones es de que si no fue antes, bueno, este es el momento para planificar, ¿ya? Y planificar el territorio, cómo nos queremos desarrollar como país, y eso incluye el paisaje, promover las plantaciones nativas, tratar de volver un poco al ambiente original. Los árboles, los bosques son una de las cosas principales que le dan a la humanidad es el agua pura, agua limpia. Y tienen una buena capacidad para retener humedad, para poder conservar distintos cursos de agua. Entonces, tenemos también asociado a la educación, tenemos que sentarnos en la mesa y discutir el Chile que queremos y
plantear todas estas mejoras, porque en el largo plazo es más barato también. Sí, que nos quedan algunos minutos, pero me quiero quedar en ese tema de la educación, cómo también abordarlo desde la perspectiva psicológica. Primero que nada, entonces, parece ser que la gestión del riesgo es lo fundamental acá. Entonces, aquí claramente entonces tenemos la educación y la prevención. Y en todos los niveles, primero que nada, parece ser cierto que desde la política pública, ¿ya? Así que ojalá, cierto, luego sería bueno que la ONEMI se transformara en la Agencia Nacional de Protección Civil, ¿ya? Después entonces, de eso entonces, tener planes que vayan bajando en todos los niveles, ya sea de la educación parvularia, la educación básica, educación médica, educación superior, en las juntas de vecinos, en toda ONG y en toda institución, ¿cierto?, en cual hayan personas, ¿ya? Para eso entonces tendríamos que tener una cultura de la seguridad, más que una forma reactiva como lo estamos viendo ahora, una forma preventiva y una forma de cómo vivimos, vuelvo a eso entonces, cómo vivimos con este cambio climático que llegó para quedarse, cómo vivimos entonces de ahora para adelante entonces con este cambio, y entonces ahí estaría la cultura de la seguridad en todos los niveles. Perfecto. Rodrigo, para finalizar, me imagino que también muy breve, la verdad es que respecto del futuro, obviamente la vocación productiva es un tema que se puede discutir durante mucho tiempo, pero las condiciones climáticas las tenemos hoy día, el próximo año, etcétera. Por lo tanto, probablemente uno de los únicos temas que creo que no hemos tocado es la capacidad de reacción frente a los incendios. Definitivamente, en la historia de Chile siempre ha tenido una época de incendios compleja. Sin embargo, hoy día la evidencia nos dice que esa época de incendio está generando un nivel de daño, no por el mayor número de focos de incendio, sino más bien por el nivel de agresividad de estos focos de incendio, y que probablemente nos llame a tener recursos distintos a los que habíamos tenido hasta hoy día, que probablemente pueden haber sido suficientes para el pasado, pero definitivamente no para el presente. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta noche en Vía Pública. Vamos a la pausa, todavía queda algo de programa. Ya volvemos. Bueno, mira, juro que te iba a decir, créeme, pero es que yo...